Bienvenidos a nuestra lección de historia, donde recorreremos el antiguo e ilustre viaje del Imperio Romano. Establecida en la ciudad de Roma, esta magnífica civilización comenzó como un humilde pueblo en la cima de una colina en Italia, y creció hasta convertirse en uno de los imperios más poderosos e influyentes de la historia. Durante los próximos minutos, exploraremos el ascenso, la gloria y la eventual caída de Roma. Nuestra historia comienza con la legendaria fundación de Roma. Según la tradición histórica, Roma fue establecida en 753 a.C. por Rómulo y Remo, hermanos gemelos que se cree que fueron criados por una loba. Independientemente de la veracidad de este cuento, Roma sin duda tuvo comienzos humildes, comenzando como un reino antes de abrazar un gobierno más democrático. El gobierno de la República Romana de 3 siglos se produjo en 509 a.C., marcado por la abolición de la monarquía, y la implementación de un sistema de poder equilibrado entre el Senado, los cónsules y las asambleas. Triunfando en varias guerras y expandiendo sus territorios, Roma finalmente se convirtió en una potencia mediterránea, pero las disputas internas y la inestabilidad política debilitaron a la República. Fue en este contexto de malestar y guerra que un hombre, Julio César, saltó a la fama. César, un hábil general militar y un político astuto, finalmente tomó el control de la República y fue proclamado dictador perpetuo, dictador a perpetuidad. En el 44 a.C. la victoria no es lo único que ha llegado a indicar a Roma, sino más bien diferentes formas de gobernanza, algunas más duraderas que otras. Sin embargo, el gobierno de César duró poco ya que fue asesinado apenas un año después de su nombramiento. En los años siguientes, su sobrino nieto, Octaviano, se enfrascó en una lucha de poder con Marco Antonio y Cleopatra, saliendo victorioso y adquiriendo el título de Augusto, el Ilustre. Esto marcó el fin de la República, y el comienzo del Imperio Romano en el 27 a.C. El reinado de Augusto marcó el comienzo de una transformación, conocida como Principado, que significa el gobierno imperial de los emperadores. Augusto tomó el título de Princeps, que se traduce como primer ciudadano, ya que buscaba retratar el imperio como una restauración de la república en lugar de una monarquía. El nuevo imperio floreció bajo la Pax Romana o Paz Romana durante más de 2 siglos bajo Augusto y sus sucesores, conocidos como 5 buenos emperadores. Durante esta época sin precedentes, la paz y la prosperidad permitieron avances notables en el campo de la construcción, el arte, la literatura y la filosofía, lo que la convirtió en uno de los períodos más importantes de la historia romana. El Imperio Romano se expandió enormemente desde las Islas Británicas hasta la península arábiga bajo los emperadores Nerón, Trajano, Adriano y varios otros. La suerte del imperio continuó disparándose, alcanzando su cenit bajo el reinado del emperador Trajano, 98-117 después de Cristo, que experimentó una expansión territorial masiva y la máxima extensión geográfica del imperio. Sin embargo, las actividades militaristas desenfrenadas causaron cargas financieras sustanciales. A medida que las fronteras romanas se volvieron más difíciles de defender, el imperio enfrentó crecientes amenazas, sobre todo de las tribus germánicas y los persas sasánidas. El siglo III vio el comienzo de la crisis del siglo III, un período que abarca guerras civiles, invasiones extranjeras, depresión económica y urbanización decreciente. A pesar de realizar reformas cruciales a través de emperadores como Diocleciano y Constantino, Roma no pudo recuperar su antigua gloria por completo. La división del imperio en el occidente de habla latina, y el oriente de habla griega por Diocleciano, y luego la fundación de Constantinopla por Constantino en 330 se polarizó e hizo que el gobierno fuera cada vez más complejo, lo que significa la lenta caída del imperio. En 410 Roma fue saqueada por los visigodos bajo Alarico, un evento catastrófico inimaginable hasta entonces, lo que significa el declive visible del imperio occidental. A pesar de aportar estabilidad y resiliencia a través de gobernantes poderosos como Valentiniano III y Teodorico el Grande, Occidente finalmente cayó ante invasiones bárbaras en 476 después de Cristo. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, persistió durante otro milenio. Bajo el emperador Justiniano el Grande, Bizancio experimentó un breve resurgimiento entre 527 y 565 después de Cristo. Su reconquista de los territorios del Imperio Romano Occidental mejoró la estabilidad de su imperio, pero los aspectos letales no fueron erradicados y siguieron más invasiones. Finalmente, el Imperio Bizantino llegó a su fin en 1453 con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, derribando el telón del viaje histórico de 2.200 años del Imperio Romano una historia que fue testigo de un poder incomparable, contribuciones significativas a la civilización humana y la perpetuidad de su legado. Hoy en día, a pesar de su antiguo fin, los restos del Imperio Romano, incluido su arquitectura, derecho, idioma, tecnología e incluso religión, siguen constituyendo una parte importante de la civilización humana moderna. El viaje romano, desde el inicio hasta la eventual disolución, es un testimonio de la naturaleza transitoria de los imperios y el progreso humano. Mientras reflexionamos sobre esta célebre parte de la historia antigua, recordemos el Imperio Romano no como una reliquia del pasado sino como una fuente de lecciones para el presente y esperanza para el futuro.
La ciudad sobre 7 colinas ha dejado un legado atemporal, y sus ecos siguen resonando en los anales del tiempo. Hay mucho que aprender de la experiencia romana, sobre el ascenso y la caída de los imperios, sobre la necesidad de un equilibrio entre expansión y gobernanza, sobre la interacción perenne entre poder y responsabilidad, y sobre el indomable espíritu humano que busca persistir, mejorar y soportar. La historia del Imperio Romano termina, no en una derrota rotunda, sino en los silenciosos susurros de su legado. El curso de Roma sirve como espejo de la humanidad, reflejando en él las crudas lecciones de arrogancia y humildad, de esplendor y miseria, de poder y su precio. Tal como estamos en este punto, mirando desapasionadamente el ascenso y la caída de esta gran civilización, debemos recordar que Roma, en el gran esquema de las cosas, no fue más que un momento en el tiempo. Después de todo, la historia del Imperio Romano no es un testimonio de su grandeza, sino de la resistencia de sus partes constituyentes, gran parte de las cuales aún sobreviven. Las guerras, las maniobras políticas, los líderes ambiciosos y los grandes edificios pueden dominar la narrativa del Imperio Romano, pero la historia está repleta de casos de extraordinaria resiliencia de Roma, donde simples actos de coraje, sabiduría y compasión se fusionaron para crear el espíritu atemporal e indomable de Roma en el que seguimos maravillándonos hoy. Estos fragmentos del otrora poderoso Imperio Romano participan en una comunión silenciosa con el presente, susurrando lecciones del pasado a cualquier persona lo suficientemente interesada como para escuchar el potente mensaje de gloria transitoria, la exhortación a medir el costo de la ambición y, sobre todo, la capacidad de aprender, crecer y evolucionar. En los ecos de estas ruinas se encuentra la sabiduría eterna obtenida a lo largo de los siglos, lista para guiarnos hacia los albores de una nueva era. Mientras viajamos de regreso al presente desde los anales del fascinante pasado de Roma, debemos honrar las influencias culturales, filosóficas, legales y arquitectónicas que Roma impartió. La resistencia, la resiliencia y la propensión a la transformación de la antigua civilización romana frente a las adversidades continúan ofreciendo ideas profundas al mundo contemporáneo, ya sea la adquisición de nuevos territorios, la aprobación de leyes, la construcción de grandes monumentos o las terribles invasiones. Cada acontecimiento significativo en la historia de Roma sirvió como texto y testamento, inculcando en el meticuloso estudioso de la historia valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y el incesante flujo de sociedades y civilizaciones. En conclusión, el Imperio Romano, a pesar de sus imperfecciones y fracasos, sigue iluminándonos. El viaje de Roma, desde un pequeño pueblo hasta el epicentro de un gran imperio, seguido de una lenta decadencia y eventual disolución, es de hecho un conmovedor recordatorio del grandioso potencial y la mortalidad final de todas las empresas humanas. En su ascenso, culminación y caída, el Imperio Romano se erige como una guía eterna para el ascenso y la caída de todos los imperios y la evolución de la humanidad. El legado de Roma es similar a un cáliz que rebosa innumerables riquezas. Ya sea en el ámbito de las artes, la gobernanza, la arquitectura, la guerra o incluso la mortalidad, la civilización romana continúa ejerciendo su influencia sin esfuerzo. Todas estas reflexiones del crepúsculo de la grandeza romana crean un rico tapiz que ofrece innumerables oportunidades de aprendizaje y admiración cuando se ve a través de la lente de la historia. Nuestro viaje a través de las 7 colinas y el antiguo imperio de Roma termina aquí, pero sus ecos seguirán resonando en nuestra narrativa compartida de la historia humana. Le damos la bienvenida a profundizar en esta reserva de material fuente, y recoger las invaluables perlas de sabiduría que ofrece, y en palabras de los antiguos, si vis pacem, para bellum, si quiere la paz, prepárese para la guerra. Esta, queridos amigos, es la esencia de comprender y apreciar la narrativa del Imperio Romano. Porque, en este cuento que resume una historia de arrogancia y humildad, de grandeza y graves fracasos, de resistencia y extinción, encontramos susurros ancestrales, que resuenan como lecciones en las cavernas del tiempo. Estos susurros nos recuerdan que la historia, lejos de ser un asunto muerto, continúa viviendo y respirando a través de la conciencia de sus herederos y portadores, las progenies de una marcha implacable del tiempo, manteniendo en alto el faro de las civilizaciones a través de las mareas del tiempo cada vez más débiles. Estos hilos del pasado histórico de Roma continúan iluminando el camino de nuestro viaje hacia la elaboración de un mundo más armonioso y equitativo, enriquecido por las lecciones que imparte la historia. En el enigmático mosaico de civilizaciones, el Imperio Romano ocupa así su prestigioso lugar, grabando la silueta de un imperio antaño formidable que, a pesar de su repentina caída, se mantiene firme en su influencia, como la omnipresencia de su ciudad eterna, la propia Roma. Por lo tanto, apreciemos esta legendaria crónica del Imperio Romano, no solo como el relato de un pasado lejano, sino como el catalizador para dar forma a nuestro presente y futuro. Porque en medio de los susurros de mármol y la fragancia del vino derramado, en medio del rugido reverberante del concurrido foro de la ciudad bajo el vasto y apático cielo, y en medio de la paz duradera de las silenciosas ruinas, el Imperio Romano aún continúa, solemne e imperialmente, en su propia majestuosidad atemporal para hacerse eco de los dictados de la historia y la humanidad en las bañeras. De pie como los centinelas del tiempo, los coliseos, los acueductos, las columnas de mármol narran el destino de los hombres y los estados, el curso de las civilizaciones, el ascenso y la desaparición de los imperios.
Susurran la historia de Roma, la historia de un ascenso implacable, un cenit glorioso y un eventual declive que vio disminuir su poder, caer su dominio, solo para ver nacer de nuevo su legado, en la progresión de la sociedad humana. Desde el Foro hasta el Coliseo, el Panteón hasta las catacumbas, el Vaticano hasta la colina capitolina, cada arco adoquinado y de piedra, cada pilar y pintura, continúan narrando la saga de la ambición y la locura humanas, el dominio del poder, y la oleada de espíritu, que nos mantiene en un torbellino de asombro y asombro, incluso después de que los valientes vientos de los paraísos pasados hayan sido melancólicamente calmados.